Uno de los temas en el debate constitucional que aparece mucho en este país es la ausencia de un reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas, a los pueblos originarios de Chile. En el derecho internacional de los derechos humanos, así como en el derecho comparado, uno puede ver múltiples formas de reconocimiento de los pueblos originarios y de sus derechos. La discusión en Chile parece en este momento no ser si se merece un reconocimiento a los pueblos originarios, sino más bien ser qué tipo de reconocimiento, en particular qué tipo de derechos se podría hacer en una nueva constitución o se podría reconocer en una nueva constitución para los pueblos originarios. Uno de los derechos que más polémica suscita y que más dilemas, digamos, puede plantear es el derecho colectivo a las autonomías territoriales. ¿En qué consiste una autonomía territorial para los pueblos originarios? Consiste en un poder legal que el Estado de Derecho otorga a comunidades y pueblos indígenas, a comunidades étnico-culturales, en otros casos también, por los cuales estas comunidades ejercen funciones públicas, pero sujetas a la autoridad del Estado y al sistema jurídico de ese Estado. ¿Por qué en algunos países, por ejemplo en el caso de Canadá, en el caso de Nueva Zelanda, pero también en Estados Unidos y también en países latinoamericanos como México, Colombia, Ecuador y Bolivia, se han hecho estos diseños institucionales que contemplan la autonomía territorial de los pueblos indígenas? Básicamente porque los pueblos indígenas, en particular las comunidades indígenas en América Latina, han sufrido, fruto del colonialismo, una pérdida no solo en población, sino el despojo de sus medios de vida, las políticas de asimilación forzosa hacia su cultura y diversas formas que han hecho muy difícil su continuidad o incluso se han extinguido como pueblos, como en el caso de muchos pueblos en el Caribe. Entonces, estos derechos para los pueblos sobrevivientes son una forma de compensación o reparación por estos daños culturales que han sufrido, pero sobre todas las cosas estos diseños institucionales se han implementado para posibilitar que estos pueblos indígenas u originarios sobrevivientes puedan existir todavía como tales, esto es, puedan existir como culturas diferentes que no se diluyan en las culturas de los estados y sociedades mayores a los cuales se han integrado muchas veces a la fuerza. La autonomía puede ser territorial o no territorial. La autonomía territorial es aquella que se ejerce sobre un espacio delimitado del territorio, como aquella, por ejemplo, que consiguieron los mapuches cuando pactaron con la corona española en el Parlamento de Quilín, un régimen de autonomía. O bien ser una autonomía no territorial, que es aquella que normalmente tiene aspectos de control cultural y que gozan todos los miembros independientemente del territorio donde viven. Por ejemplo, tiene que ver con ciertos regímenes europeos donde ciertas minorías étnicas y religiosas tienen ciertas potestades que se les atribuye por el derecho para resolver sus asuntos internos. Las autonomías territoriales a menudo consisten en las posibilidades del autogobierno, esto es de decidir asuntos internos propios, la autogestión, administrar, por ejemplo, un territorio con ciertos límites y condiciones por sus propios estamentos, la autorregulación, que en cierta medida y siempre bajo el imperio del derecho del Estado, puedan establecer sus propias leyes, cierto control económico, es decir, controlar ciertos recursos dentro de un territorio, y un control cultural, es decir, controlar ciertos aspectos que están vinculados a su identidad cultural. Por cierto que estos son derechos polémicos, hay quienes cuestionan las autonomías territoriales como una forma de resolver los conflictos étnico-culturales dentro de un país. Hay quienes sostienen que las autonomías territoriales son peligrosas porque dividen al país, porque pueden establecer la posibilidad de que un grupo beneficiado por la autonomía dentro de un Estado tenga la tentación de después escindirse del Estado, o bien porque las autonomías, en lugar de integrar a estos pueblos o comunidades indígenas, crean verdaderos guetos o bolsones de pobreza y profundizan las condiciones de marginación de estos pueblos. Por cierto, digamos, es una polémica que nuestro país debe tener a la hora de plantearse el desarrollo de una nueva constitución que esta vez sí debe tener, como no ha tenido nunca antes y donde subsiste siendo uno de los pocos países en América Latina que no tiene un reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas.